Hola y bienvenido a Jazz Cosplay Art. Con la llegada de la nueva película de Toy Story 4, hoy vamos a hacer uno de los personajes de esta nueva película. Estaremos haciendo a Forky. Bien, para empezar, cogemos nuestra cuchara y vamos a hacerle la parte de arriba o el pelo de Forky. Para esto, utilizando una tijera, vamos a cortar primero en el centro aproximadamente como un triángulo y removemos ese pedazo. Algo así. Si es un niño, recuerden pedir ayuda de los adultos cuando utilice tijera. Y luego cortamos hacia afuera dos pedazos más y le removemos para hacer otro triángulo. Para entonces quedar con algo parecido a esto. Queda un poco disparejo, pero no tiene que ver porque pues Forky tiene el pelo despeinado. Para los ojos tenemos dos tamaños, uno más grande y uno más pequeño. Lo puede pegar utilizando cualquier tipo de pega, puede utilizar Yuhu, Super Glue. En esta ocasión voy a utilizar pega caliente. Recalco de nuevo, si son menores, pedir ayuda a un adulto para utilizar la pistola de pega caliente. Y aproximadamente en el centro ponemos un poquito de pega caliente y pegamos un ojo con mucho cuidado de no quemarnos. Y al lado de este ponemos otro poquito de pega caliente y pegamos el otro ojo. Y ahí ya tienen los ojos de Forky. Ahora, para hacerle las cejas y la boca, voy a utilizar pintura. Lo ideal sería que fuera pintura Puffy Paint, pero no tengo, así que voy a utilizar pintura acrílica con una brocha. Puede hacerlo con un marcador o como usted guste, con un hilo. En esta ocasión voy a utilizar pintura acrílica y con una brocha fina vamos a hacerle las cejas. Él tiene una sola línea que hace sus cejas. Ahí lo tenemos. Parece una sonrisa al revés. Y ahora vamos a hacer la boca. Forky es muy expresivo. Si vieron en los avances que hicieron de la película Toy Story 4. Así que vamos a hacerle una boca bastante expresiva. Como media sonrisa, medio asustado. Para los brazos vamos a utilizar un limpiapipa o un chenil. Y lo vamos a doblar por la mitad para encontrar el centro. Luego que encontremos el centro, vamos ahora a hacer las manos. Para hacer las manos cogemos un pedazo y aproximadamente como media pulgada y lo doblamos hacia adentro. Luego esa misma medida lo doblamos hacia afuera y ahí seguimos hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Y cuando lo doblamos y lo abrimos un poco más, ahí tenemos la mano de Forky. Hacemos lo mismo al otro lado, como media pulgada, doblamos hacia adentro, luego hacia afuera, adentro, afuera, adentro. Y le abrimos los dedos y ahí tenemos los brazos de Forky. Para ponérselo, va como a un poquito más arriba de la mitad, le ponemos un poquito de pega caliente o la pega de su preferencia, marcando el centro, y le damos una vuelta para un lado y una vuelta para el otro lado. Y podemos reforzarlo a la parte de atrás con un poco de pega caliente para que no se nos mueva. Para hacerle la base a Forky, un poco de plasticina o plastilina. Pueden utilizar también foam clay
que es como una plasticina, pero que luego se vuelve como el EVA Foam o el EVA Foam. También viene Foam Magic y vienen diferentes productos. Este no endurece, puede utilizar también plasticina que endurece. Así que vamos a hacer más o menos una bolita y aplanamos la parte de abajo un poco, porque aquí van a ir los pies. Hacemos como una especie de montañita, ¿no? Algo así. Y ahí se nos pegó la mesa. Y ahí enterramos a nuestro Forky. Y ya Forky tiene parte de la base. Ahora vamos a hacerle los pies. Para los pies, lo ideal sería utilizar paletas de mantecado. Yo no tengo en este momento. Voy a usar un depresor de lengua y voy a cortar la medida que quiero. Aproximadamente. Para luego cortarlo por la mitad. Con mucho cuidado, si son niños o menores, recuerden pedir ayuda. Y le redondeamos la parte de al frente para que queden como piecitos. Si tienen paletas de mantecado, que son aproximadamente este tamaño, no tienen que cortarlos por la mitad. Ahora vamos a ponerle un poco de pega a ambos pies. Y ponemos a Forky encima para que se pegue. Y ahí prácticamente ya tenemos nuestro Forky. Pero ¿qué falta? Lo más importante, el nombre del niño. El niño de aquí soy yo, así que vamos a escribirle el nombre. Y ahí ya este Forky es mío. Y ahí lo tienen. Forky de Toy Story 4. Es bien sencillo de hacer, como pudieron ver. Tan sencillo que hice dos. Uno para mí y uno para mi esposa. Así que tenemos dos Forky con diferentes expresiones, bueno, bastante parecidas. Pero vieron lo sencillo que es. Usted puede también hacer su propio Forky. Y esto es una buena manualidad que pueden hacer junto con sus niños. Así que si hacen su propio Forky, me gustaría verlo. Así que me pueden conseguir a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, a través de Just Cosplay and Art. Así que si les gustó este video, considere suscribirse y riegue la voz para que otras personas también se suscriban. También si nos dan un like, nos ayuda mucho al canal. Y también, dándole a la campanita, no se pierden ninguno de los tutoriales que están por venir. Y en la descripción, como siempre, están los materiales y las herramientas que utilizamos para este proyecto y para muchos otros. Gracias por estar con nosotros aquí en Just Cosplay and Art y nos vemos en la próxima. ¡Estoy en YouTube! ¡Ah! El avión. El avión, el avión.